Una familia murió por inhalación de monóxido de carbono en Bahía Blanca. 4 integrantes, 2 de ellos menores de edad, 3 y 7 años. Se habían mudado el pasado domingo y esa misma noche fallecieron. Su familia, en otro punto de la provincia, desesperados para tratar de tener información de ellos, se fueron enterando con el tiempo de lo que había ocurrido. Para seguir hablando sobre este tema, pero por sobre todo por esta intoxicación de monóxido de carbono, teniendo en cuenta que en breve ya comienzan las bajas temperaturas y lamentablemente es una noticia habitual, una trágica noticia habitual todos los años encontrarnos con casos similares. Ya estamos en comunicación con Mariano Díaz, médico especialista en toxicología y pediatría, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación Toxicológica Argentina. Doctor, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, El Martínez lo saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por su tiempo. A propósito de esta tragedia que surgió allí en Bahía Blanca con el fallecimiento de los 4 integrantes de esta familia, recién se habían mudado y fallecieron los 4 por intoxicación de monóxido de carbono. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda? ¿Qué prevención tenemos que llevar a cabo? Sobre todo porque en este caso, por ejemplo, era una familia que recién se mudaba, seguramente hizo frío, tal vez prendieron la calefacción y no les dio el tiempo en hacer los chequeos necesarios, ¿no? Sí, que bueno, esto es una gran oportunidad porque lamentablemente estos episodios de mucho dolor donde hay familiares con dolor, donde hay fallecimientos, realmente tendría que evitarse, ¿no? Y año tras año estas cuestiones se repiten, ¿no? Y esto de, en forma anticipada, ¿no? Poder comunicarnos e informarnos cómo se comporta el monóxido. Nosotros en los centros de toxicología ya lo conocemos como el gran simulador o el asesino invisible, porque tiene una característica que lo hace peligroso, porque no lo vemos, no se huele, ¿sí? No se toca, no se oye nada. Esto que muchas veces percibimos, uy, hay olor a monóxido, no es cierto. Eso es un hidrocarburo gaseoso, ¿sí? Que se le pone, o tal vez puede ser sustancias azufradas, que no se equivoca. Y el monóxido tiene esta característica, ¿no? Nosotros empezamos con los primeros fríos, queremos calefaccionar, tal vez en forma improvisada ante los primeros fríos, porque la mayoría de las veces pasa esto. Tratamos de calefaccionar a veces en forma improvisada, rápido, ponemos un calefactor, ¿sí? Los tiros balanceados que no tienen salida al exterior, ¿sí? O ponemos un brasero adentro, y ahí empieza la intoxicación con monóxido. ¿Que cómo se produce? Empieza a haber combustión incompleta, o sea, fuego, ¿sí? En las hornallas, en los braseros, los tiros balanceados. A veces hay un detalle muy importante con los grandes cambios. ¿Qué hacemos en verano? Con los tiros balanceados tapamos con trapo la salida al exterior para que no entren las cucarachas. Claro. Cuando viene el invierno, nos olvidamos y el monóxido se empieza a acumular y se acumula dentro de las casas y empieza por el techo. Y ahí el gas se empieza a dispersar y empezamos con los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener? Hay un síntoma que nos tenemos que dar cuenta, que es la cefalea, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es el signo cardinal que nos alerta, es el faro, dolor de cabeza. Después sigue la debilidad, porque fíjense que tiene un comportamiento bastante, diría yo, perverso. Porque ¿saben qué hace el monóxido? Se une a la hemoglobina. La hemoglobina en el cuerpo transporta el oxígeno por todo el cuerpo. Se une y nos genera debilidad, falta de fuerza, vómitos y nos desmayamos. Claro. O si no, nos dormimos, como dice usted muy bien, o empezamos a estar desvanecidos o en coma. Y otro dato más es que nos confundimos con una intoxicación alimentaria. Generalmente el ámbito familiar estamos cenando, 9 de la noche, prendemos las estufas, prendemos las hornallas, el horno, ¿sí? Empezamos a calefaccionar, estamos comiendo y empieza uno con cefalea, otro con vómitos, otro se desmaya y ahí no nos damos cuenta y pensamos que es una intoxicación alimentaria, que es el principal diagnóstico diferencial. Uno piensa que es una intoxicación alimentaria y en realidad es una intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Y eso es importante reconocerlo ahora, como ustedes hacen en estos momentos, donde ya prontamente comienza el otoño, hay que revisar las estufas, ¿no es cierto? Los tiros balanceados, la salida al exterior. Y otro error que cometemos es pensar que es una intoxicación
clase social pobre y no es No, así, ¿sí? no. Involucra a todas las clases sociales, involucra, me voy a algún country y puedo poner una caldera, puedo poner un hogar hermoso, y si está roto, el monóxido tiende, ¿sabe qué? Tiende a subir y se va acumulando. Y es más liviano, siempre va hacia arriba. Claro. Suponete en una cucheta, cama cucheta siempre se intoxica más el de arriba, Ujú. ¿sí? O si no, en las casas alpinas, ¿viste? Bueno, Sí. siempre vas de arriba hacia abajo. Tiene un mecanismo bastante difícil. Y otra cosa que no es irritante, que muchas veces, uy, tengo tos, debe ser el monóxido, uy, me irrita los ojos. No, no es irritante, no se huele, no se escucha y no se palpa, ¿no? Claro. Por eso es un Invisible. tóxico realmente invisible que para prevenirlo hay que conocerlo. Es esto que hacen ustedes, informarse, ¿no? Y ¿qué hacemos hasta estos casos? ¿Qué hacemos primero cuando uno tiene alguna fuente, o sea, fuente de calor? Revisarla por un gasista matriculado, verificar las salidas al exterior, poner 5 centímetros, la ventana dejarla abierta. Si usamos braseros porque no tenemos otra situación, sacarlos. En Ujú. el brasero son todo tipo de artefactos que sirven para calefaccionar. Si nos vamos a dormir, los sacamos afuera, los carbones, ¿sí? Revisarlos. Recuerden que el calefón está prohibido dentro del baño, ¿sí? Hace mucho tiempo y sigue existiendo, ¿eh? Sí. Revisar eso, las hornallas, el horno, dejar 5 centímetros. Y ante una posible intoxicación donde uno ve que se empiezan a desmayar en forma rara, ¿sí? Abuelitos, porque los abuelitos son los más Ujú. susceptibles, gente anciana, con enfermedades crónicas, y los niños son los más susceptibles también. Lo que hay que hacer es abrir porque ¿saben cuál es el antídoto del monóxido? El El oxígeno. oxígeno. Yo abro las ventanas, todo ya se empieza a limpiar el cuerpo con oxígeno, ¿sí? Y el paciente va a saber que empieza a recobrar, Claro. ¿sí? Se empieza a recuperar. Y de ahí, ¿qué hacemos? Lo llevamos a un centro de salud, un Ujú. hospital público, un hospital privado, lo que sea, y ahí hay que darle oxígeno y hay que hacer dos Claro. controles. Si bien es un tóxico sistémico, hay que hacer electrocardiograma, Ujú. hay que hacer una ACPK, un estudio muy específico, y darle oxígeno y un estudio muy específico que es el dosaje de monóxido, que es la carboxihemoglobina, ¿sí? Y Bien. ahí va a estar 6 o 12 horas en tratamiento, ¿sí? Excelente, muy claro entonces, hacemos este aviso, precaución, están llegando las temperaturas más frías para tener en cuenta el tema del monóxido de carbono y por supuesto la utilización de las estufas y los diferentes elementos para calefaccionar nuestro hogar, por supuesto llamar al gasista matriculado para hacer la verificación. Doctor, muy amable, gracias por esta comunicación con nosotros. No, gracias a ustedes por permitir y aclarar tempranamente para evitar este Sí, tipo de por desgracias. supuesto. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Mariano Díaz, médico especialista en toxicología y pediatría, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría de la Asociación Toxicológica Argentina. Respecto a este caso lamentable, en Bahía Blanca falleció una familia entera por la inhalación de monóxido de carbono.